Seguimos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Hoy tenemos aquí a Alfonso Ureña, ingeniero industrial y además comprometido con las causas del medio ambiente. Él, dirigente, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y además, por lo tanto, secretario de su Secretaría de Medio Ambiente. Así que conversemos sobre medio ambiente. Alfonso, bienvenido a Ojalá y a Tele Santo Domingo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Primero agradecerle la deferencia de invitarnos por acá y compartir con toda su audiencia estos temas tan apasionantes del medio ambiente que es nuestra casa grande y que en la República Dominicana tenemos muchos retos por delante en ese sentido. Para mí es un placer estar por acá y compartir con todos ustedes. La gestión medioambiental del cambio, del gobierno, el mal llamado cambio, ha dejado mucho que desear en muchísimos aspectos, en muchísimos. Bueno, ya vimos que el primer ministro de Medio Ambiente que tuvo el cambio, que fue el abogado Jorge Mera, pues terminó asesinado allí, en un caso realmente espantoso de esos que se dan en estos gobiernos del PRM, el viejo PRD. Nosotros vimos todo eso, los que hemos vivido más años, sabemos que esas cosas ocurren en estos. Pero concretamente en lo medioambiental, ahora mismo se están discutiendo cosas como el Pacto del Agua, se está manejando el asunto a nivel de la mesa del agua y esto, ¿no? Y algunos sectores han expresado quejas sobre el tema. Evaluando así en sentido general, antes de entrar en tu área, concretamente en el Partido de la Liberación Dominicana y en la campaña de Abel Martínez, de la cual tú eres parte y vocero también, parte de su grupo, consejo técnico, su grupo de técnicos. ¿Cómo evaluar lo que está ocurriendo en medio ambiente, lo que ha sido este gobierno en términos medioambientales? Cuéntanos un La poco, gestión Alfonso. del Ministerio de Medio Ambiente en estos 2 años y medio, casi 3 años de gestión, ha sido un total fiasco. 3 años ya, Tres estamos en años, podemos decir agosto. 3 años porque Estamos estamos a en vuelta de la agosto. esquina. Ha sido un total fiasco. ¿Y por qué decimos eso? Porque el PRM, así como ha sucedido en otros sectores, ellos se dieron la tarea de desmontar todo lo que el Partido de la Liberación Dominicana había construido en los temas de medio ambiente. Lo primero que hicieron fue los bomberos forestales, que despidieron a más de 300 bomberos forestales, procediendo a contratar compañeros con poca experiencia o nada experiencia en el área y con una falta de capacitación también, porque no se capacitaron adecuadamente, y eso trajo como resultado que cuando empezaron a desatarse los incendios forestales, que siempre se generan tradicionalmente por causas que podemos Claro. discutir, pero eventualmente vimos cómo estos incendios forestales fueron noticias públicas porque se les salían de las manos, precisamente por esa falta de experiencia en ese tema. Pero también, si nos vamos a las cuencas altas y las áreas protegidas, los gobiernos del PLD tenían un programa que se encargaba de ayudar a las familias que vivían en estas cuencas altas, un programa de ayuda de 5,000 pesos para incentivar a las personas a cultivar en estas tierras cultivos que sean en beneficio para el control y del agua como tal. No sea estos productos de corto plazo que son los que hacen daño en ese sentido. Y bueno, ellos también desmontaron ese tipo de incentivos, así como un sinnúmero de tareas y planes y proyectos que se habían dejado encaminados. El tema de las plantaciones de árboles, en los últimos años los gobiernos del PLD tenían en promedio 10 años de árboles que se plantaban anualmente. Sin embargo, vimos cómo entrando esta gestión, ese programa cayó estrepitosamente. Lo último que hicieron, recuerdo muy bien, que utilizaron
porque a ellos les gusta mucho eso, utilizar los juegos estadísticos. Y ellos señalaron los mismos 10 millones que nosotros plantamos, ellos lo hicieron en 18 meses, nosotros lo hacíamos en 12. Y de hecho fue un reconocimiento también público por parte del presidente Abinader, el declive que tenía este programa, y lo último que se hizo fue que hace apenas 3, 4 meses se decidió por fin darle una prioridad a ese tema de la plantación de árboles, y volvieron a retomar eso. Se dieron cuenta, porque lo que pasa es que este gobierno se da cuenta, lastimosamente, se da cuenta muy tarde de sus falencias, y cuando viene a tomar acción, ya básicamente toma acción a un periodo, cuando le toca, falta prácticamente un año para concluir este gobierno, y ahora se implementó ese plan de reforestación con un costo de 2.500 millones de pesos. La salvedad ahí es que eso se debió continuar de un momento dado y no permitir que se crea este espacio que al final lo resiente el medio ambiente, lo resentimos nosotros que vivimos en esta isla como tal. Así es. Se detuvo el plan de reforestación. Y detener un plan de reforestación por 3 años no es poca cosa. Y los viveros también. Los viveros. Los viveros básicamente estaban abandonados. Y entonces ahora con este plan que ellos fueron a retomar, tienen que empezar por los viveros, a crear las plantitas primero, a cultivar las plantitas para cuando ya tengan unos centímetros adecuados para la plantación, entonces volver a retomar ese tema de la plantación. O sea que es como que comenzando de cero. Es como que nos situáramos en una burbuja de tiempo, y ese tiempo la tomáramos y lo botáramos. Eso fue lo que hizo el PRM, básicamente, con Es una pérdida de con la tiempo. mayoría de los planes de medio ambiente como tal. Asimismo, como planteas, en el Consejo Económico y Social se desarrolló unas reuniones. Recuerdas que en este caso se había hablado de la mesa de agua y cambio climático, que son 2 mesas, la de agua y la de medio ambiente y cambio climático, que esta última fue una propuesta del secretario general de nuestro partido, el compañero Charlie Mariotti, que fue que dijo: si nosotros vamos a hablar de reforma en República Dominicana, no se puede dejar de lado el tema de medio ambiente y cambio climático, y a raíz de esa propuesta realizada, pues el Consejo Económico y Social asumió la inclusión de esta mesa. Cuando nosotros nos sentamos a discutir este tema, nos dimos cuenta que el gobierno no tenía ni idea de por dónde empezar esa planificación del medio ambiente. Luego se retomó lo que era un pacto verde por la sostenibilidad, que fue una iniciativa que se introdujo a través de la Cámara de Diputados, y el gobierno decidió asumirla en ese momento. Sin embargo, lo lastimoso de eso, que a pesar de que en esa mesa no vimos más de 7 u 8 ocasiones todos los sectores medioambientales del país, entiéndase los partidos políticos que tienen representación a nivel nacional, el sector social, los ambientalistas y también el sector empresarial. Nos sentamos por prácticamente 8 meses de manera abierta, con una forma objetiva, dejando de lado lo que son lavanderías políticas, pensando en una visión país de las políticas públicas que se debían establecer. Y lastimosamente, bueno, se produce el fallecimiento de Orlando Jorge Mera, lamentablemente, y cuando vino este ministro, básicamente le dio de lado a esa mesa de cambio climático, pero también le dio de lado a la mesa del agua, que también se hizo exactamente lo mismo, lastimosamente. Y si te das cuenta, estos 2 grandes elementos son muy importante para el desarrollo y la sostenibilidad del país en un mediano y un largo plazo. Se dice que el siglo XXI será el siglo del agua, y realmente, si vemos en República Dominicana las cosas que se han estado llevando a cabo para afrontar este problema, pues queda mucho que decir. Se habla de el pacto por el agua, pero el pacto por el agua, que se habla de firmar un acuerdo de las infraestructuras y todos
los mecanismos que se deben realizar para tener o garantizar el recurso agua hacia el 2035, tiene mucho hay muchos elementos por donde analizar. Se habla de un pacto y una inversión de 8.500 millones de dólares, que es una cantidad muy considerable. Sin embargo, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, así como también el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, cuando se nos entregó o se nos compartió el documento para analizarlo, pues ahí había muchos elementos que nos llamaron a preocupación. Por ejemplo, de esos 8.500 millones de dólares, menos del 1% se va a invertir en lo que es la gestión y la eficientización del agua. Cuando tenemos que en República Dominicana, del 100% de agua que se capta, ese 100 que se capta, el 80 se va destinado al sector agrícola. Y de ese sector agrícola, ese 80, más del 80% se pierde básicamente en su utilización. Entonces hay un tema de gestión de agua, porque si estamos captando agua, que es importante, deberíamos aprovechar lo más eficiente posible eso. Ahí hay muchos instrumentos, como por ejemplo el sistema de riego por goteo. Hay un sinnúmero de las construcciones de reservorios, que dicho sea de paso, el PLD dejó pendiente en construcción más de 40 reservorios y el PRM solamente pudo concluir algunos 10, 12 reservorios, que muchas veces el tema cuando hablamos de falta de agua, también tenemos que ver esos temas de que nosotros como PLD fuimos previsorios para que esos reservorios en un momento dado también sirviera para lo que es el abastecimiento agrícola en un momento dado. Y también, por otro lado, en la parte de la eficiencia y utilización del recurso agua, en el Gran Santo Domingo también tenemos pérdidas de más de un 30%, entre 30 y 35% de todo el agua que se envía hacia el casco urbano. Se pierde por un sinnúmero de elementos, entre ellos que las tuberías pues están obsoletas. Entonces hablamos de una inversión de 8.500 millones, pero ok, vamos a eficientizar lo que estamos teniendo hoy día. Estamos de acuerdo con que hay que buscar más obras de infraestructura, construir más reservorios, construir más presas, pero también lo que ya estamos teniendo y captando debe ser utilizado de una forma más eficiente. Entonces son de los elementos que nos dan al traste sobre esta firma de este pacto. Al final sacaron la opinión de nosotros, del Partido de la Liberación Dominicana. Se habla de que en los próximos días se firmará este pacto, pero yo le pregunto a ustedes, amigos, ¿qué ustedes creen que va a pasar ante un eventual cambio de gobierno que va a suceder este 2024, con un pacto que ellos supuestamente van a firmar hacia el 2035, sin la anuencia de los principales partidos políticos? Entonces, al final yo siento que este gobierno pues hace cosas para que la gente vea que está haciendo cosas, pero realmente no se está llevando a cabo y la implementación de estas políticas que garantice la sostenibilidad, en este caso, del recurso de agua, que es tan importante para todo el dominicano. Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Mucha prensa, mucho anuncio, pero cuando se va a lo real, muy poco. De todas maneras, dicen que el agua pasada no mueve molino. Así que vamos a ver qué es lo que propone. Y tú como parte de ese equipo, el equipo de Abel Martínez en el área medioambiental, ¿qué le propone al pueblo dominicano para el próximo periodo gubernamental y a tomar en cuenta incluso para las elecciones del 2004? ¿Qué ustedes proponen? Ustedes están construyendo un programa Así es. para presentarlo al pueblo dominicano. ¿Cuáles son esas propuestas? Así es. El compañero Abel Martínez, desde que inmediatamente fue electo candidato presidencial por nuestro partido, pues se reunió, conformó un equipo técnico que somos los que estamos acompañando en las diferentes temáticas. En este caso nos dio una instrucción de las cosas, de cómo él quería que se
conformara y se construyera este plan de gobierno, su programa de gobierno. Y además de que él empezó a salir a hacer los Abel Te Escucha, donde se reunía con diferentes sectores para escuchar primero cuáles eran sus principales problemáticas, también nos instruyó a su equipo técnico a que saliéramos a hacer lo propio. En este caso, yo estoy a cargo su plan de gobierno está configurado por 4 grandes pilares, que te cuento que tampoco no es salir a inventar la rueda. Ya nosotros tenemos un marco jurídico que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una herramienta que se sentaron un sinnúmero de personalidades a nivel nacional durante mucho tiempo para visualizar cuál sería la República Dominicana que todos nos merecemos al 2030, que es lo que fija la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y en base a esos lineamientos se definieron 4 pilares. Y uno de estos pilares son el pilar de medio ambiente. Entonces, si podemos decirlo así, el compañero Abel Martínez no está inventando la rueda, sino que él dijo, no, yo necesito que en eso que nosotros trabajamos, él estaba en el Congreso cuando se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo, que lo llevemos a cabo, porque esa fue la visión que se vio, claro, ajustándola a los nuevos tiempos. Entonces, básicamente, en mi caso, el pilar número 4, que corresponde al medio ambiente, pues nosotros hemos estado en contacto en todo el territorio nacional, nos hemos reunido con ambientalistas, nos hemos reunido con nuestros pasados ministros de medio ambiente que a la sazón tuvieron un muy buen desempeño, en este caso Francisco Domínguez Brito y el caso de don Jaime David Fernández, pues también y el caso también que aunque no fue ministro, también es muy bien valorado por su conocimiento que tiene el área, el compañero Domingo Contreras. Bueno, pues también estuvimos conversando con ellos, estuvimos conversando con ambientalistas a nivel nacional y también con nuestras estructuras del partido que conforman la Secretaría de Medio Ambiente, que también tienen incidencia en todo el territorio nacional. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer un levantamiento de las principales problemáticas de medio ambiente en la República Dominicana. Ya con este esquema de los principales problemas y esto condensarlos en pilares o subpilares, pues ahora nos toca, y en ese tema que nos encontramos, ahora ya conocemos cuáles son las necesidades de la gente, las condensamos en grandes pilares, lo estamos comparando con lo que nos dice la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces ahora lo que nos toca, ahora hacer propuestas y planes de acción, políticas públicas que vayan atados a básicamente resolver esas problemáticas a nivel nacional, conjuntamente con, obviamente, esas informaciones, esas ideas y esos planteamientos que tiene el compañero Abel Martínez sobre las cosas que se deben hacer de acuerdo a su visión. Y precisamente en ese punto es que nos encontramos todo ese equipo técnico ahora desarrollando propuestas. Hay propuestas que ya él ha venido dando, por ejemplo, esos videos que él comunica a algunos de los sectores, cuando hablamos del tema de la policía, el tema del sector agropecuario, el tema también de los empresarios con el tema de los anticipos, el tema de la seguridad. Es decir, ya él ha venido desarrollando y comunicando de una forma estratégica esos mensajes. Por eso te diría que aunque nosotros ya tenemos informaciones de esta política pública, que dejemos que sea el compañero Abel Martínez que les permita a toda la ciudadanía darla a conocer. Pero bueno, me imagino que van dirigidas a los grandes problemas que tenemos ahora. Totalmente. Cambio climático, resiliencia, adaptación. Totalmente. El cambio climático, ¿no? Reforestación, que ya tú lo 100%. mencionaste también. Recurso, agua, o sea. Cosas tan sencillas como, por ejemplo, la instalación de radares Doppler en República Dominicana, estaciones hidrometeorológicas, los sistemas de alerta temprana que son tan necesarios que si nosotros hubiésemos tenido un sistema en el Gran Santo Domingo de alerta temprana, nos hubiese podido alertar aquel viernes 4 de noviembre, donde en pocas horas cayeron toda la lluvia de prácticamente un mes completo, donde
las cañadas se desbordaron, donde se produjeron 4 muertes, lamentablemente, donde se perdieron más de 2.000 vehículos porque fueron inundados. Entonces, ese sistema de alerta temprana hubiese mandado un mensaje al celular de cada uno de los residentes del Gran Santo Domingo, indicando de que había una alerta y una posible riesgo de inundación. A eso le llamamos sistema de alerta temprana, que funcionan en las grandes ciudades. Tampoco no es algo que no esté en funcionamiento. Quizás aquí en República Dominicana, los amigos que nos sintonizan han probado ese tipo de sistema cuando, por ejemplo, las personas que tienen Android le eligen la opción de que le alerten cuando hay terremotos. Inmediatamente la gente que tiene la opción y lo habilita en su celular o que tienen Android, desde que tiembla la tierra, inmediatamente le envía una señal a su celular indicando de que hay un riesgo. De eso se trata los sistemas de alerta temprana. Así como un sinnúmero de políticas públicas que hay que establecer, que son la base. Nosotros a veces hablamos del cambio climático, que es lo vigente, lo actual, y vemos cómo en muchos otros países se están tomando grandes iniciativas, pero nosotros lo más elemental todavía no lo hemos atacado como sociedad. Los temas de la reforestación, la prohibición o la eliminación de esa tala de árboles, pero también la producción agrícola en estas áreas protegidas, pero también tenemos grandes problemas como los residuos sólidos. Con el tema de los residuos sólidos que son contaminantes, tenemos ahí el plástico, pero también tenemos el plástico de un solo uso. La prohibición, donde tenemos países como Haití, por ejemplo, y es una lástima que nos comparemos, donde en Haití su legislación prohíbe los plásticos de un solo uso y nosotros no tenemos una legislación que prohíbe el uso de plástico, sino que lastimosamente tenemos una legislación que habla de reducción, pero no vemos esa reducción en términos prácticos. En términos prácticos no la vemos. Entonces son temas que tenemos como sociedad que abordar. Claro, ustedes saben que el neoliberalismo lo que indica, lo que va es diferente a todo lo que tiene que ver con cambio climático, porque el cambio climático lo que habla en un sistema productivo que está basado en quema de combustibles fósiles. Evidentemente hay sectores que se benefician de ese modelo de negocio de años y si inmediatamente tú a esos sectores empiezas a decirle que hay que cambiar ese modelo y hay que reducir en pocas palabras su sistema económico, pues hay un rechazo aparente y real sobre la aplicación de grandes reformas que se deben hacer en la República Dominicana, y ese caso de los plásticos de un solo uso, y a la hora de la aprobación en el Congreso de la ley, pues te da las señales de que realmente están presentes, muy presentes. Claro. Tenemos todos los cursos de agua dañada, las cañadas, todas están llenas de plástico, todas, donde quiera que uno va. Y desde que cae un primer aguacero, pues todo se inunda de plástico. Las riberas de los mares, lo vemos. Es realmente algo que yo espero que Abel Martínez asuma esto y que ustedes tengan eso ahí como un punto número 1A. Él lo tiene muy claro, y te puedo decir que de hecho parte de esas acciones que él ha venido implementando en Santiago. En Santiago había muchos videos de la cantidad de plásticos que habían en los invernales. Por ahí andan los videos de él mismo con un equipo sacando esa gran cantidad de plásticos de los invernales, y él hizo un trabajo muy interesante en Santiago sobre el control de la basura. Y de hecho, por ejemplo, la primera planta de reciclaje que hubo en el país se instaló, y procesamiento de residuos sólidos se instaló en Santiago, en su gestión. Entonces, realmente él tiene una visión muy clara en ese sentido, y la idea es replicar ese modelo cuando él sea presidente en todo el territorio nacional. Excelente, Alfonso. Ojalá que eso sea un hecho, porque si hay un elemento fundamental en la vida de todo el planeta hoy es la cuestión ambiental. Y bueno, ya
Tendríamos que habilitar otro programa para hablar de las barcazas que instalaron ahí en Los Negros, en Azua, que ha matado peces, que ha contaminado, y que entonces, o sea, estamos hablando de un cambio que no le ha interesado el país más que para llevarlo a peor y para hacer sus propios negocios. Ya ves lo que ha pasado. Auguramos un cambio de gobierno, claro, que Abel Martínez pueda poner orden en esto, ¿verdad? Definitivamente que sí. Aquí hay temas en medio ambiente para hacer programas de cada uno de esas problemáticas. Y Los Negros es un ejemplo que te da para hacer un programa completo. Pero a todos los que nos sintonizan le decimos que Abel Martínez está consciente de esos temas y esas problemáticas de medio ambiente. Y solo le pedimos a ustedes que nos sintonizan que aguanten, que agosto del año que viene está a la vuelta de la esquina. Así que aguanten, que falte poco. Abel Martínez será el presidente de la República Dominicana. Dios mediante. Gracias a Alfonso Ureña, secretario de Medio Ambiente del Partido de la Liberación Dominicana y parte del equipo técnico que está manejando estos temas para Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Usted quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Gracias, Alfonso. Muy bien, excelente. Muy bueno. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.